conclusiones sobre la familia. Hoy precisamente estamos cerrando una semana donde Dios ha ministrado la familia, papás, mamás, jóvenes, niños. Y siempre hay que estar atento a la palabra del Señor, porque mire lo que pasa. Cuando Dios entrega una palabra, si usted no estuvo, usted se va a ir quedando rezagado. Usted se va a ir quedando, porque hay gente, de pronto por eso usted ve gente, hermanos, que va a cierta distancia delante suyo, que hay un nivel de fe mayor en ellos, que hay un nivel de consagración mayor en ellos, pero se debe a que han recibido más palabra. A mayor palabra, mayor fe. A mayor palabra, mayor santificación, mayor obediencia. Y a mayor fe y mayor santificación, mayor bendición. Y entonces, de pronto usted ve gente que sí está un poco con problemas de crecimiento, un poco enanos, un poco bregando allí con algunas situaciones de siempre. Y es porque hubo palabra que de pronto no la escucharon y la necesitaban. Pero no la escucharon no porque Dios no la hablara, sino porque no estaban el día y el momento correcto. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que más valoraba Pedro para no irse del Señor? Las palabras de vida eterna. Él absorbía. Los discípulos lo que hicieron fue eso. Era, cada vez que Jesús hablaba, ellos decían, les surgían preguntas. Explícanos la palabra, pero es porque estaban escuchando. Y dicen, no entendí esto, voy a preguntar, que me lo expliquen otra vez. Había atención, se valoraba lo que decía el maestro. Hoy hay parte de la iglesia que no valora lo que dice el maestro. Ellos dicen, voy a escuchar cuando yo quiera. Pero quienes están atentos, escuchan la voz de Dios cada día, cada momento, cada vez que hay un espacio. Hoy sobre conclusiones respecto de la familia, vamos a iniciar en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versos 4 al 9. Aleluya. Leo para ustedes honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios bendice su palabra y bendice a su pueblo a través de su palabra. Vamos a empezar entonces diciendo lo siguiente. Pueden sentarse los que están de pie. Cuando hay una palabra de esta dada al pueblo, usted nota que incluye a toda la familia. Están los padres involucrados, llamados a involucrar a sí mismo a sus hijos. Ningún padre puede enseñar a amar a Dios si él no está involucrado en amar al Señor. Eso es una de las cosas que tenemos hoy en día y del por qué tenemos familias y jóvenes que a la corta edad se vuelven rebeldes y se pierden, porque hay padres que en la casa
son religiosos, pero no aman al Señor. Son simpatizantes, pero no aman al Señor. Y Dios entregó entonces esta palabra a el pueblo de Israel y les dice: quiero que ustedes enseñen a amar al Dios, a Jehová, al Dios verdadero, al único Dios. Enséñenles a sus hijos a hacerlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Repitiéndole a ellos y hablándoles. Dos cosas. Para que usted pueda repetir, papá y mamá, una palabra de Dios a sus hijos, mientras se levante, mientras vaya por el camino y mientras se acueste, esa palabra tiene que estar en su mente y en su corazón. Porque usted no va a ir por el camino, de pronto usted no va a ir en el bus con la Biblia. No va a ir al trabajo, pero si le toca dejar ir a su hijo a la universidad, al colegio, a la escuela, o lo toca llevarle al trabajo, traerlo de ahí, si hay un padre que tiene en su corazón la palabra, entonces podrá repetirla. Y podrá entonces no repetirla como un religioso, sino como alguien que realmente establece una relación de padre a hijo en su familia con el Padre Celestial. Esta palabra tiene una relación con lo que dice Josué 24:15, cuando al final del versículo dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una palabra inclusiva. Josué se involucra, no manda a sus hijos a la escuela dominical. No le dice: vayan y vean a ver qué les enseñan. Vayan y vean qué les dan. No, vayan al culto de jóvenes. Usted se da cuenta que en la iglesia tenemos un culto de jóvenes los sábados. ¿Cuántos padres están interesados en enseñarles qué significa buscar a Dios y venir a la casa del Señor? Y hay un espacio aquí. Y tuvimos una reunión acá el sábado. Y yo esperaba que más padres estuvieran identificados en enviar a sus hijos, a esos niños de 12, de 13, de 14, de 10 años inclusive. Pero yo no los vi. Hay de pronto, una desconexión, porque los papás entonces no están tan involucrados en la educación de sus hijos. Hay que esforzarse un poco, hay que cambiar agenda, hay que de pronto decir: bueno, yo sé que tengo que invertir tiempo para ir a dejarlo, para ir a traerlo, pero esto es un tema de equipo. De pronto estamos dejando solos a los líderes de jóvenes. Decir: bueno, es que yo no veo. Y padres que entonces señalan: yo no veo que involucren, yo no veo que llamen, yo no veo, aleluya. Pero la familia, y esta es la primera conclusión en esta mañana, la familia entera debe de involucrarse en la obra del Señor, en el servicio al Señor. Eso es lo que dice Josué. Josué dice: yo y mi casa, ¿qué haremos? Seré religioso, seré un gran predicador, yo seré el conquistador, yo seré el pastor, yo seré el evangelista. Yo y mi casa involucraré a mis hijos. Un servicio que empieza en tu familia el lunes y todos los días del año, cuando tú no dices: yo voy a orar, sino: ven, vamos a orar. No dice: yo voy a ayunar, sino que dice: vengan, vamos a ayunar. No dice: yo voy a ir a la iglesia. Si ustedes no quieren, hermano, porque hemos llegado al colmo donde el niño de 10 años dice: papi, yo no quiero ir a la iglesia, es muy aburrido. Y llegan y le dicen a uno como pastor:
Mire que ella no quiere venir a la iglesia. Vieras qué raro. Y Josué dice, pero yo, que soy ejemplo, yo asumo un compromiso público delante de toda esta nación. Yo y mi casa, primero yo, luego mi casa, serviremos a Jehová. En la casa muchas veces el papá está sufriendo, pero es porque no involucra a su familia. Dice, qué raro, ellos no, solo en el celular, solo metidos aquí, yo nunca. Usted tiene, hermanos, que saber que usted está al frente. La segunda conclusión unida a esta precisamente tiene que ver cuando la Biblia dice a los requisitos de los que sirven a Dios. Dice que gobiernen bien su casa. Y usted dice, no, eso es para los diáconos. Resulta que la palabra diácono significa servidor. ¿Cómo la ve? Diácono significa el servidor. Y cuando usted revisa los que servían a la mesa, Felipe, Esteban, Nicanor, todos aquellos diáconos, los requisitos, que gobiernen bien su casa. ¿Y sabe qué significa gobierno en el hebreo? Estar delante, ir al frente. Por eso es que la Biblia, hermanos, usted dice, es que Josué se puso por delante, el burro por delante. No, ahí no hay ningún burro. Ahí hay un líder, ahí hay un hombre de Dios, ahí hay alguien que asume gobernar su casa. Y gobernar es dirigir, gobernar es decir, bueno, aquí, bendito sea el nombre del Señor, se sirve al Señor, se honra al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. La tercera conclusión tiene que ver entonces con la honra de los hijos a los padres. No hay éxito prometido para hijos que deshonran a sus padres y a sus madres. El libro de Éxodo capítulo 20 establece y dice en el verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Son bases sólidas de la familia, son fundamentos inquebrantables. A mamá y a papá debe de honrársele afectivamente, con respeto y económicamente también. Cuando los padres y las madres escuchan esto, han de sentir como una bendición ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Hablen de esto porque son mandamientos de Dios. Hijos ingratos con sus padres, desobedientes, contumaces, dice la Biblia que hay hijos contumaces y rebeldes, no alcanzarán toda la bendición de Dios. Es más, ninguna bendición de Dios habrá sobre hijos que no saben honrar a su padre y a su madre. El silencio dice que tenemos que poner más empeño en esta palabra y que tenemos que tener, hermanos, hoy la escuchan aquí, pero quiero decirle, repítasela a sus hijos también. Es usted, es que yo espero que alguien se lo diga. Sí, Dios usará a alguien, como en esta mañana, pero usted, mamá, y aquí no le estoy hablando a los menores, si usted tiene 70 años y su padre y su madre está viva, vaya y hónrales, vaya y bendígales, vaya y sáquelos a comer un día, llévelos un día a comerse un helado. Si saben que está pasando situaciones financieras, usted es el encargado de honrarle,
Si a su mamá se le cayó un diente y anda sin dientes, es usted el que tiene que ver cómo, aleluya, junto con su hermano, haga una revolución, haga una recolecta, haga algo, pero usted va a bendecir a esa madre para que no ande acomplejada y no ande cargada. Alabado Jesús. Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Estoy hablando a una iglesia a la que Dios está bendiciendo y ha determinado bendecir mucho más. Oh, Dios mío, pero hay que entender y hay que volver a esto. A Dios sea la gloria. Número 4, conclusión. La instrucción de los padres a los hijos debe de ser incansable. Papá y mamá. En esta semana, el día jueves, tuvimos una conferencia acá y se reafirmaban algunas cosas que ya sabemos con la educación de los niños. A partir de que están en el vientre, después de los 2 años, que es la segunda etapa, y hasta los 5 años, es donde se establece la personalidad de ese niño, y donde se establecen los valores, y donde se establecen muchas veces las heridas cuando son maltratados, o un hombre o una mujer con personalidad segura. Por eso el libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino. Deuteronomio capítulo 6 nos dice: padres, ustedes le hablarán a sus hijos y a sus hijas. Eso significa sin o con independencia de edad. Si tiene 30 años, ahí no hace diferencia. Pero Proverbios nos lleva a hablarle a los niños. Y entonces uno encuentra papás cansados que dicen: no, yo no le hablo a mi niño, yo ya le hablé, vieras cómo le he dicho, vieras cómo lo corrijo, viera cómo le jalo las orejas, viera cómo esto. Tengo que decirle y contarle una vez más la experiencia que yo he tenido como papá. Se lo digo con toda verdad. Usted tiene que estar lleno de Dios. Y tiene que estar lleno de la sabiduría de Dios. Y tiene que estar lleno de la unción de Dios. Porque para ministrar a los hijos, muchas veces se requiere más unción que pararse aquí al frente y ministrar a todo un pueblo. Porque en la casa, a ti te ven desde que te levantan hasta que te acuestas. Te están viendo. ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Qué estás haciendo? Y si tú llegas y le comienzas a hablar de que hay que buscar de Dios, de que hijos hay que amar a Dios, pero usted se la pasa, hermanos, de aquí para allá, viendo cómo mata el tiempo cuando lo tiene libre, pero nunca lo ven arrodillado, nunca lo ven orando, nunca lo ven clamando, nunca lo ven derramando una lágrima en la presencia de Dios, nunca lo ven allí, hermanos, sometido al Señor. Pues entonces esos hijos dirán: no, papá está fuera de serie. ¿Por qué? Porque tu ejemplo entonces no es un ejemplo de honra. Bendito sea el nombre del Señor. Quinta conclusión en esta mañana. Debemos luchar por nuestras familias. En el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 14. Cuando vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por su pueblo, por su nación, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares.
Traducción lenguaje actual. ¿Sabe usted cómo luchar por su familia? ¿Sabe usted qué hacer cuando el amor se apagó? Usted dice, no, es que yo ya no la amo. Aquello que yo sentía. Y dígame, eso pasa en los matrimonios. Eso pasa en las familias. Es que yo ya no siento igual. Se me fue, se me apagó el amor. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Luchen. El mundo sale corriendo en busca de una experiencia más excitante, de nuevos nortes de amores y de sentimientos. Pero a nosotros se nos dice la Biblia, luchen por sus familias, por sus hijos y por sus casas. Aleluya. Y usted tiene de tal manera que luchar para que el amor no se apague, no se ahogue, no se enfríe. ¿Y cómo voy a luchar? Yo tengo que ir a la palabra y decir, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué me merecí yo para que Él me amara? Y entonces usted tiene que decir, este no ha hecho mucho por merecerse que yo lo ame, pero yo le voy a amar. Le voy a decir qué aviva la experiencia del amor cuando se está apagando, cuando se ha apagado. Cuando el sentimiento llegue, usted en vez de alejarse, acérquese más. En vez de alejarse, abrace más. En vez de alejarse, sirva más a su cónyuge. En vez de alejarse, ore más. Y comience a recordar cuánta victoria, cuánta bendición le ha dado Dios a partir del día que usted se casó con ese hombre y con esa mujer. Pero usted debe de luchar con las armas espirituales. Usted no puede ir movido por las emociones, como se mueve la psicología del mundo, como se mueve el gobierno del mundo. No, ya no me gusta. Mire, se volvió feo, está fea, está pelón y panzón, ya no me habla bonito, ya no esto. Hermanos, peleen por sus hijos. Aunque estés cansado, no dice, mire, si hay algo que se caracteriza la milicia de Dios, es que el cansancio no es una excusa para dejar de pelear. Y muchas veces, cuando el desamor llega, o los niveles de enamoramiento bajan, cuando pasa eso, muchas veces, sin que nosotros lo entendamos, es el enemigo, por supuesto, el que está detrás de allí. Y usted dice, voy a pelear, voy a actuar, voy a caminar. Hijos, no se dejen llenar del sentimiento de la indiferencia. Hay un consejo que estoy reiterando, peleen por sus familias. No esperen que sea papá el que llegue a abrazarlos solamente. Tome la iniciativa usted está grande. Honra a su padre, corra y vaya y abrácelo. A no ser que literalmente su padre le rechace y diga, no, yo no quiero ese abrazo. Pero si no, usted vaya, corre. ¿Por qué? Porque hay jóvenes y hay niños. O hay jóvenes adultos que dicen es que papá es el que siempre tiene que tomar la iniciativa. Papá es el que tiene que abrazarme, papá es el que tiene que orar por mí, papá es el que tiene que bendecirme, papá es el que... No, peleen. La familia está involucrada. Siguiente conclusión. La buena comunicación.
El amor habla. ¿Usted ha escuchado ese principio? Cuando no hay amor, y se lo decimos a las parejas, si usted tiene un novio, una novia, que lo único que hacen es verse la cara y no saben qué hablar, y no saben qué comunicar, yo le digo, difícilmente hay amor ahí, a no ser que sean dos mudos. Pero cuando hay amor se habla, y se hablan las cosas buenas, y se hablan las cosas que no son tan buenas. A veces hay que sacar algunas cosas que están incomodando y hay que decirlas. Y usted dice, no, es que yo me lo trago, es que yo para qué hablo, es que yo para qué. No, usted, el amor habla. Si usted está en un lugar, usted tiene que romper. A veces habrá uno de los dos que no quiera hablar. A veces habrá, mire, yo ya no quiero hablar, y le pone el muro de esa muralla del silencio. Dice, no me hables. Pero usted tiene que buscar hablar y comunicar. Si no puede comunicarse de pronto en una conversación mirando a los ojos, entonces escriba. Usted tiene que buscar la forma. Escriba. Yo a veces he tenido que escribir, se lo confieso. Digo, Señor, guíame, porque lo que queda escrito todavía queda como mayormente dicho. Yo digo, mi amor, aquí te va. Yo comunico, hermanos. Yo he aprendido a comunicar. He aprendido que guardar, hermanos, cosas que incomodan, cosas que molestan. Y cuando ya mi esposa va y lee, no le gustó mucho. Mucho de lo que le dije no le gustó. Pero de pronto ahora sí, venga, aquí me llega con la hojita aquí. Me llega a la oficina a veces o me llega, y dice, bueno, aquí está. Punto 1. Y ya comenzamos a hablar. Propiciamos un diálogo. Yo creo que hay que hablar. Yo creo que la comunicación nos hace llegar a acuerdos. ¿Ah? Le estoy dando un tips que quizás usted no había escuchado nunca. Pero ahí está, mi amor. Sé que no quieres hablar de esto, pero es necesario que hablemos. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios de nosotros habla. Por eso dejó la oración sin restricción. Los que aman a Dios hablan con Dios y deja que Dios le hable. La familia que se ama, se habla. Padres deben de propiciar y de incentivar la comunicación con sus hijos. Yo, hermano, lo estoy procurando. Es un trabajo incansable. Pero yo digo, hijo, hija, tenemos que hablar. Tenemos que conversar. Y se nos dio una recomendación muy importante el día jueves. Mire, converse. No sea como el OIJ, que solo pregunta, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuviste? ¿Quién es tu amigo? ¿Cómo te fue? No, sino que se establece un tema de conversación. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, los problemas también de la casa. ¿Estoy desempleado? Hágalos parte de la solución, no solo de la bendición. ¿Está enfermo? No diga, no, yo no voy a decirle a mis hijos porque se van a preocupar. Si usted está enfermo, hijos, quiero comunicarles que estoy enfermo. Porque a veces tenemos esa posición de padres de no querer preocupar. No, necesitan ir aprendiendo que la realidad de la vida significa muchas veces enfrentar situaciones económicas y enfrentar situaciones de salud. Y ahí nosotros entonces estamos fomentando, hermanos, la comunicación. Y que podamos conversar sobre diferentes temas. Un día con mis hijos, hace poco tiempo, estuvimos hablando con ellos y les hablamos del testamento ya. Ya vamos a dejar un testamento. Y ustedes van a ser en ese testamento los únicos 2 herederos. Y pusimos en claro algunas situaciones y les dije claramente, pero sepan que ese testamento es hasta que nosotros nos hayamos ido. Hasta que el Señor nos haya llevado.
Mientras tanto tienen que trabajar, porque si yo llego a los 100 años todavía no les reparto nada, es hasta que yo falte. Alabe al Señor. Así que estudien, trabajen, bendito sea el nombre del Señor. Y ellos saben que lo que hay en casa es de todos. Bendito Jesús. Pero planteamos sobre la mesa temas interesantes. Hijos que de pronto no saben, ¿quién sabe a quién le dejaría papá? Porque yo sé que tiene un hermano preferido y hay hijos que están así. Con rivalidades con sus otros hermanos porque ellos sospechan que papá le dejó un testamento al fulano de tal. Y aquello crea conflictos. Hablen sobre temas. Comunicación. Una familia que se comunica es una familia que se mantiene fuerte. Bendito sea el Señor. Hijos, escuchen este consejo. Este aparato que no los prive de la comunicación con sus papás. Porque lo que papá tiene que decir y lo que mamá tiene que decir es muy importante. Tenga usted ese respeto en su casa porque hay reglas. Se vale distraerse, jugar y se vale utilizar las redes sociales. No todo es malo, pero hay que ser muy disciplinado y hay que ser, hermano, tener mucho dominio propio, porque esto crea adicción. Hay gente y hay jóvenes y hay muchos niños ya y adolescentes en la iglesia que tienen un grado importante de adicción a esto. Hermanos, ellos si con esto son felices, con esto son los más infelices de la vida, sin esto. Eso se llama adicción. Cuando van viajando, hermanos, dice, vamos a un paseo, vamos a la familia, y es como si se hubieran quedado en la casa. Porque ellos no ven el paisaje, ellos no saben ni por qué lugar pasaron. Los papás se han trasladado de norte a sur y de océano a océano en Costa Rica, pero ellos dicen, ¿y por dónde vamos? Ellos están como si estuvieran en la casa metidos. Pero usted no se puede cansar, papá. Usted tiene que decir, usted tiene que hablar, usted tiene que enseñar con amor, estableciendo y diciendo, hijos, 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 yo abro a la reflexión y les digo a todos los muchachos que me escuchan en esta hora, el día de mañana que tú vas a tener una familia, ¿quiere que tu hijo no te escuche por estar metido en el celular? ¿Quieres tener a una esposa? ¿Ah? Porque si el muchacho llega a su matrimonio con esa adicción, entonces serán dos sentados en el sillón de su sala, metidos en las redes sociales. Y viendo y videos y videos y videos y videos y videos y videos y TikTok y TikTok y TikTok. ¿Qué fortaleza tendrá esa familia? Aleluya. Forme buenas esposas con sus hijas. Forme buenos esposos con sus hijos. Siembre eso, Dios mirará y dirá, aquí hay una madre que se esforzó, aquí hay unos hijos que fueron educados, y entonces yo podré darle una Rebeca, una Sara, aleluya, una mujer de Dios, una María,
Aleluya. Una Priscila. Yo le daré, aleluya, porque cuántos padres deseamos que el día que corresponda a nuestros hijos elegir sobre su matrimonio, hermanos, se casen con un hombre de Dios, esas mujeres, y con mujeres de Dios, esos hombres. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hable y corrija, dice la Biblia, criadlos en amonestación y disciplina del Señor. Amén. Siguiente conclusión. Familias pequeñas pueden convertirse en familias poderosas y bendecidas en Dios. Y quiero aprovechar en esta mañana para hablar de las mamás solteras. Si hubiera en medio de nosotros un padre soltero, familias de dos, quiero hablar de las familias de dos. Y usted lo encuentra en el libro de Ruth. Una familia que dice la Escritura, si quiere vamos al libro de Ruth. Dice en el capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón llamado de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Decidieron dejar su tierra y se fueron porque había hambre en la tierra. Pero estando allá, le sucedió la situación trágica. En el verso 5 dice: en el verso 3 dice, y murió Ahimelech, marido de Noemi. Y en el verso 3 dice, y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y aquí entonces ella decide regresar a su tierra. Regresa a Belén, pero antes de regresar hay una nuera que decide ir con ella. Y que ella dice, yo soy tu hija. Se autoadopta o fuerza la adopción, fuerza la adopción con base en su fe, diciendo, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y hay una familia de 2 ahí. 2 que caminan haciendo lo que corresponde. De la tierra de Moab, que es una tierra de muerte, de sufrimiento, deciden regresar a la tierra de Belén, a la tierra de Judá, que es tierra de pan. Eso significa, casa de pan, significa Belén. Y ellas deciden regresar, y precisamente es allí lo que usted tiene que ver como una conclusión en esta hora. O sea, si la familia se mantiene lejos de la casa de pan, lejos de los propósitos de Dios, lejos de el alimento del Señor, pues entonces Noemi, el lenguaje de ella era amargura. No me llamen Noemi, llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto el Señor. Pero entonces, ¿qué hace? Camina hacia la bendición. Y dice, yo voy a regresar a la casa de pan, a la casa de Dios. Y es ahí donde comienza entonces una familia pequeña a hacerse fuerte. Aconsejada por su suegra, se va a los campos de Booz. Booz se entera de ella. Booz, un hombre, hermanos, adinerado, bendecido por Dios,
termina enamorándose de Ruth. Había dos parientes, deciden ellos que podían redimir, estos dos parientes podían redimir, pero ellos deciden el otro no redimir y Booz se casa con ella. Y ahí comienza la bendición de Dios, operando en esta vida tan poderosamente, la obra divina de Dios, de tal manera que Ruth se mete entre la genealogía de Jesucristo, entre la descendencia de Cristo Jesús, siendo, hermanos, la tatarabuela de el rey David. Familias pequeñas, buscando al Señor, ubicadas en los propósitos de Dios, gente que le cree a Dios, porque el Dios de nosotros es un Dios inclusivo. No diga ustedes que yo he sido desamparada de mi marido. Hay un Dios en el cielo que siga atendiendo al huérfano, que siga atendiendo a la viuda, que siga atendiendo al que se siente solo, que se siente allí de pronto. Es que esto es para familias. Estoy ansiosa de buscar de pronto marido. Bueno, Noemi no se volvió a casar, pero su hija se casó y la bendición vino a través de su hija. La siguiente columna es el perdón. El perdón tiene que estar activo en la familia. La falta de perdón demuestra un corazón duro. La falta de perdón o la indisposición a perdonar refleja una falta de misericordia. Es lo que el Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 18, versos 33 y 34. No debías, le dice aquel que se le había perdonado 10,000 talentos, no debías tú tener misericordia de tu consiervo, es decir, uno igual a ti. Como yo tuve misericordia de ti, entonces su señor, o sea, el más grande, ahora sí, su amo, enojado le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Cuando en la familia, hermanos, no hay perdón, el enemigo entra y comienza a destrozar, porque son los verdugos del resentimiento, del odio, del rencor, de la amargura, y todo lo que eso trae, comienza a enfermar la familia, de tal manera que entonces, hermanos, termina en qué? En familias arruinadas, fracasadas. No existe, lo vuelvo a decir esta vez, no existe sanidad para la familia si no hay perdón. Y usted tendrá que perdonar hasta 70 veces 7. A veces tendrá que perdonar todos los días. No queda de otra. Pero el perdón tiene que estar activo. ¿Ah? ¿Sí? O se enoja uno, se enoja el otro, y si usted da lugar al enojo, hermanos, ahí pasa, se pone el sol, sale la luna, luna llena, todo le pasa por encima y usted sigue enojado. Usted dice, hermanos, el enojo, pero ¿qué es lo que mata y qué es lo que combate? Para usar un término más adecuado, ¿cuál es el arma que combate el enojo y el resentimiento? Es el perdón, nada más. El pinto quedó salado, esta mujer que no se fija. Usted comienza ahí. Y usted puede entonces comenzar si no quedó el pinto salado, quedó el huevo salado, y usted dice, Señor, ayúdame a valorar esto con misericordia. Mi esposa debe estar muy ocupada hoy. No es que estaba enojada, hermano, es que estaba corriendo. Y de pronto, el cálculo, pum, pum, y quedó salado. Sucede. Eso suele suceder. Usted, hermano, se enoja, usted ¿verdad? Se permite que comience a hacer efervescencia aquello en su alma, y entonces todo el día
por un huevo salado. Los mayores pleitos en los hogares es por meras cosas pequeñas. Y entonces el enemigo tomó oportunidad para meter ahí cizaña, dureza. Llega la noche, espalda con espalda, si no se fue para el sillón. No hay beso, no hay abrazo. La comunión todo el día estuvo con el Señor cortada. ¿Ah? ¿Cómo orar enojado con tu hermano? Con tu propio cuerpo, con tu misma carne, con el hueso de tus huesos. Entonces aquí estoy, Señor Padre, estoy orando y el Espíritu de Dios le está diciendo, ve y reconcíliate. Quita ese enojo, decide perdonar ahora mismo, que cuando te levantes de aquí vas a ir a buscar reconciliación. Aleluya, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Quiero presencia de Dios en mi casa, tengo que buscar la paz. El que quiera ver días buenos, busca la paz y sígala, dice, guarde su lengua del mal, alabado sea el nombre de Jesús. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña del Señor. Hermanos, cuando usted hace una lista, le está hablando un ser humano aquí. Yo me he levantado y yo he hecho una lista, y yo me doy lista, en esa lista que yo he hecho, me doy cuenta que las mayores diferencias que tengo con mi esposa y que he tenido tiene que ver por pequeñeces. Me subo al carro, siempre hay que esperar a la esposa. Usted sube al carro y la esposa anda dando vueltas. Y el Señor me dice, ¿te acuerdas que cuando tu tío era pastor era lo mismo? Yo me iba a la casa de mi tío, hermanos, después del ayuno del domingo, y ya a las 5 empezaba el culto, estábamos ahí todos, y la esposa llegaba de último. Algo pasa, no sé. Hay cosas que usted tiene que entender que nunca cambian. Gloria a Dios por la mujer. Yo no sé si habrán mujeres que son más puntuales que el marido. Hay una que... Pero he visto con mucha frecuencia, y no es que la esposa sea mala, y no es que la esposa le quiera hacer a uno la vida imposible, no, es que algo pasa. Dios te está formando el carácter, te está formando la paciencia, te está formando, y te dice, oh, gloria a Dios. El único día, las ocasiones donde mi esposa es sumamente puntual, es cuando viajamos. Porque dice, tiene que correr, ya se nos va a ir el avión. Entonces en ese momento yo digo, Dios mío, digo yo, si fuera así cuando vamos para la iglesia, si fuera así cuando vamos para la reunión, pero no nos pasa. Y tengo una gran mujer, y tengo una gran esposa, y es la mujer que Dios me ha dado, y me está bendiciendo y me ha bendecido el Señor. Pero si yo no domino eso, todos los días que haya que llegar a un lugar, entonces habrá un pleito. Dígame si ha sido fácil, hermano, sigo trabajando. Digo, Señor, aquí es santo, es el Señor. Aleluya, Dios mío. A veces me lleno de esperanza que hablando pudiera haber un cambio, pero hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. Mire, hermanos, a mí, desde que estaba novio, mi esposa me corrige en la forma de mascar chicle. No abre la boca mascando el chicle. O sea, yo trato de ser educadito, pero es algo. Y al día de hoy me sigue corrigiendo. Y no es porque yo no quiera, es que se me va. Ya es una costumbre. ¿Eh? Entonces, en medio de las discusiones, le digo, bueno, entonces no me dé chicle. Solución. ¿Ah?
pero me sigue invitando al chicle porque quiere que tenga un mejor aliento. Aleluya. Bendito Dios. ¿Pero qué? Se llama el perdón. Iglesia, mujeres, hombres de Dios, tiene que estar activo. La fórmula de perdonar y de amar, ahí está. Y es que Dios lo ha dejado. Cuánto bendice entender la función en cuanto a la formación nuestra que desempeñamos los cónyuges. Estamos siendo formados y Dios ha utilizado esa unión maravillosa para formarnos. Otra de las cosas que somos formados es el egoísmo. Hermanos, cuando yo me compré el primer celular, yo dije, esto es mío, sepa que esto es mío. Cuando el Señor nos dio el primer carro, hermano, era un perolcito, hermano, pero yo decía que ya le vi el rayón que tiene. Y es que cuídeme aquí adentro y que no huela comida y que esto y que lo otro y que, ¿verdad? Hasta que dije, no, yo descanso en esto. He sido formado para entender que esto es de los dos. Definitivamente. Ahí en casa no hay, no, esto es de los dos. El dinero es de los dos, el vehículo es de los dos, las computadoras son de los dos, lo que hay en casa es de los dos, ahí no hay nada. Bendito sea el nombre de Jesús y es el principio de ser una sola carne. Formación de nuestro carácter. A Dios sea la gloria. ¿Estamos claros? Son columnas que Dios deja. Y cierro este mensaje y estas conclusiones en esta hora con una palabra que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 29. Y dice así: verso 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Yo quiero cerrar en este tiempo declarando lo que sé que está en el corazón de Dios para nosotros. Una y otra vez en el corazón de Dios está la palabra te prosperaré. Levante sus manos al Señor y diga: Señor, yo creo que tú prosperarás mi casa, mi familia. Señor, creo, dígale, que esta promesa es para mí. Pero miren lo que dice: guardaréis pues las palabras de este pacto. No es el evangelio fácil, es el evangelio de cruz. No es el que te profetiza y te dice, serás bendecido, nada más. Es guardarás pues las palabras de este pacto. Las pondrás por obras y entonces la prosperidad de Dios vendrá sobre nuestra vida. La prosperidad de Dios está cayendo sobre muchas familias en esta iglesia. Póngase en pie en esta hora. Oh, gloria a Dios. Puedo testificarle que la prosperidad de Dios está cayendo sobre mi casa. Puedo testificarle que el Dios que inspiró a los hombres de Él para dar este evangelio es el Dios que dice una y otra vez: te bendeciré, te prosperaré, ensancharé tu territorio. Nuestros hijos, nuestras hijas,
nuestras familias están en el corazón de Dios para ser prosperadas. Aleluya. Que alguien diga amén, que alguien dé gloria a Dios, que alguien bendiga el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios mío, créale, creámosle a Dios. Pero yo conozco lo que Dios ha venido haciendo con este pueblo. Y sé que hay sanidad para la familia. Sé que ha habido sanidad en esta semana para jóvenes. Sé que esta palabra es prosperada por la mano del Señor y por el Espíritu de Dios. Hermanos, yo visualizo algo que Dios está haciendo poderoso en esta iglesia. Dios ha venido durante años estableciendo cimientos sólidos que hoy comienzan a dar frutos. Hay gente consolidándose como nunca antes en su vida espiritual aquí. Hay gente y hay familias y hay matrimonios consolidándose. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa es la prosperidad de la que Dios habla. Porque son familias que han absorbido y siguen absorbiendo los principios de Dios para aplicarlos ahí. Te adoramos y te damos gracias. Y vamos a cerrar cantando bendición.